Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, la divertida tertulia cultural. Este programa se transmite por tvhispani.com, por Dominican Networks, por Facebook Live, por Multimedios Quisqueya USA, por Antena Caribe TV, por YouTube, por los grupos internacionales de Juntos Somos Más y Comentario Relámpago. Además, por las plataformas globales de Roku y Amazon Fire TV. Como siempre les indicamos de qué se trata la fotografía al fondo. Pues la fotografía al fondo, esa es la Plaza de la Bandera en Santo Domingo, República Dominicana. Y quisimos poner esa fotografía y otras más, ya que el 26 de enero, pero del año 1813, nace en Santo Domingo Juan Pablo Duarte, el más firme y consagrado defensor de la independencia nacional. El patricio realizó estudios en España, Francia e Inglaterra. Lo impresionó sobremanera el liberalismo político y el nacionalismo popular de los países del viejo continente. Regresó al país el 16 de julio de 1838, donde funda el grupo clandestino La Trinitaria junto a otros patriotas, entre ellos Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. Los dominicanos debemos recordar, emular y venerar a Duarte, no necesariamente como el líder sumiso, abnegado, manejable y conformista como se nos ha presentado a través de la historia, sino como el patriota visionario, inteligente, íntegro y revolucionario que fue nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Pues bien, señoras y señores, dicha ahí pues la efeméride que ya en un par de días estaremos celebrando. Vamos a pasar de inmediato con nuestro panel. Hoy vamos a tener una velada extremadamente interesante, ya que vamos a tener como invitado uno de nuestros contertulios, periodista Bernardo Martínez, y junto al panel, ya que en nuestro panel más tarde va a estar el maestro José Vázquez. Ya tenemos desde Santiago el periodista Pablo Nelson Rodríguez. Ya José Vázquez casi está entrando por aquí. Y hoy vamos a tener la segunda parte. Invitado especial Bernardo Martínez. Y el tema es Doctor Joaquín Balaguer, estadista, político y literato. Su legado como gobernante en pugna entre el desarrollo, la incertidumbre y el terror y la represión, la segunda parte. Pero antes vamos a ir saludando a nuestros contertulios que ya están con nosotros. Y desde la ciudad de aquí mismo, desde Santiago, vamos a saludar a ese gran periodista y tribuno, Pablo Nelson Rodríguez. Buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes, señor director. Grato placer en reencontrarme con usted y con ustedes este viernes 23 de enero. Saludo al maestro José Vázquez, al hermano y amigo Bernardo Martínez, felicitándolo por este ejercicio intelectual político que va a hacer en términos de analizar la figura del doctor Joaquín Balaguer en una segunda parte. Pues aquí estaremos como oyente y aprendiz de esta exposición que va a hacer Bernardo, y si de alguna manera tenemos algo que contribuir, pues lo haremos. Así que también saludamos a José Enrique García
nuestro hermano de pequeño, Luisa Sánchez, doña Vilma de García, y el gratísimo placer de siempre saludar a los que teleregistran la teleaudiencia de este espacio y comparten con nosotros el contenido, añadiéndole a esto una motivación para que no solamente saluden cómo estamos, sino que intervengan en el debate, que pongan su punto de vista, que nos lleven la contraria o que coincidan con nosotros, no importa, pero que participen. Gracias, Pablito. Gracias. Pues vamos a saludar ahora desde la ciudad de Miami, Florida, al maestro José Vázquez, que nos mandó un estreno mundial hoy. Buenas tardes, maestro Vázquez. Bueno, 2 estrenos, porque también hay un escrito por ahí. También. Sí. Bueno, no, muy buenas tardes. Siempre muy contento de sacar este tiempecito en la tarde de los viernes, donde Pablo generalmente no está, porque ya está en su botellito de vino a esta hora, pero bueno, me parece que hoy lo cogió suave. Nosotros, bueno, pues nos sentimos conformes de que lo que se dice por aquí es siempre para beneficio comunitario, ya sea en la parte artística, en la parte social, en la parte noticia y en la parte deporte. Así que tenemos un programa, diría yo, completo, que muchos programas no tienen ese contenido. Así que le pedimos a aquellos que se hacen presentes que por favor nos hagan ese favor, para la redundancia, de hacer el clic. Un saludo a mi querido Bernardo, que ya realmente ha pasado a ese hemisferio interno de la amistad. Poca gente pasan, pero bueno, sin siquiera vernos últimamente, bueno, hemos visto otro tiempo, pero hace rato, cuando venga le voy a hacer un chivito por aquí. Invíteme, maestro Vázquez, invíteme. Sí, ustedes van a estar por aquí. Y a Pablo también, si anda por ahí. Sí, nuestra querida Luisa, que siempre la saludamos, José García también. Pero sobre todo lo que se hacen presentes, eso es lo más importante. Hoy tenemos un programa con un contenido bastante interesante. Como dice Pablo, aprenderemos y si tenemos algo que decir, pues también lo estrenaremos. Así que no quito más tiempo. Y al final, una canción dedicada a ese patricio, Juan Pablo Duarte. La escribí prácticamente a las 3 de la mañana y creo que está muy bonita, pero en honor a nuestro querido Juan Pablo Duarte. Así que adelante pues. Con ella vamos a estar cerrando el programa. Bien, pues desde Santo Domingo, República Dominicana, como invitado especial en la noche de hoy, tenemos a nuestro contertulio, el periodista de larga data, Bernardo Martínez. Buenas tardes de nuevo, Bernardo. Los micrófonos son todos tuyos. Muy buenas tardes a todos los buenos amigos seguidores de este espacio. Pareciera contraproducente, porque ya es una costumbre que los miércoles siempre nos estamos dando la mano. Y digo paradójico porque prácticamente es un par de días de diferencia, pero nunca habíamos interactuado viernes. Y de verdad que para mí es un placer poder compartir con ustedes. Me siento como un invitado especial. Yo creo que ustedes han exagerado con los términos en términos a mí, pero aún así ustedes saben que lo agradezco y lo asumimos con mucha humildad. Pero vamos a tratar de externar nuestros conceptos en este sentido. Primero dar un saludo, ¿no?, a todos los buenos amigos que están con nosotros. Mi hermano Pablo Nelson Rodríguez, al maestro Vázquez y su esposa, la esposa, ¿no?, la señora Vilma García, siempre está tan activa en todas las actividades que tienen que ver detrás de cámara, que mucha gente no sabe a veces el significado y la responsabilidad que eso implica. Y a todos los buenos amigos que puedan estar con nosotros. Un abrazo a Luisa Sánchez. No sé si la reconoceré cuando lo vuelva a ver, porque ya hace tanto tiempo que ya no se deja ver, que caramba. Pero bueno, de todas maneras, hoy tenemos no sé si vamos a entrar de una vez en detalle, señor director,
para entonces iniciar con esto. Ganó el Sí, escogido. Bernardo, Sí. dime, Perdieron José, los otros. ¿qué dijo José? Hay sangre en la arena y no es del león. En Santiago están Ah. diciendo que perdieron los traicioneros. Los traicioneros perdieron y van a perder. Bien, pues yo creo, Bernardo, que de inmediato, pues, hace ya unos meses tratamos la primera parte. A partir de ahí tuvimos varios mensajes. Mensajes. Tú sabes que siempre aparecen mensajes de ambos lados, pero la mayoría positivos, y algunas personas pues están esperando ya que lo han manifestado de diferentes formas, pues la segunda parte de Balaguer, el estadista, y nada, que tú nos hables de nuevo de la segunda parte de este gran hombre, expresidente de la República Dominicana, el doctor Joaquín Balaguer. Adelante, Bernardo. Bueno, quiero hablar en primera persona para dejar saber algo que es importante. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es una síntesis de diferentes aspectos, diferentes cosas de lo que fue el doctor Joaquín Balaguer Ricardo para la sociedad dominicana. En su condición, como bien decíamos, de presidente, estadista, literato, y además de eso, la secuela de lo que pasó en su gobierno. Y esto lo hacemos claro porque habrá algunas personas que pensarán que algunas de las cosas que vamos a decir aquí las decimos por resentimiento, por rencor, y eso no existe en nosotros, gracias a Dios. La única cosa es que lo que está plasmado, ya lo hecho, pues lógicamente pasa a rigor de la historia, y la historia está ahí ya, lo que pasó, eso no se puede negar. Nosotros hemos trabajado para hacer este comentario. Hemos trabajado en base netamente de la obra de un cortesano en la era de Trujillo, que precisamente una de sus obras cumbre, precisamente para lo que nosotros vamos a decir, nuestra posición va enmarcado en lo que él expresa ahí, y lógicamente nosotros poner nuestra posición y la visión del que está al frente, porque lógicamente se pueden ver las cosas de diferentes maneras, pero el hecho real es el que tenemos que tratar de dilucidar. Cualquier discrepancia con esto, yo invito a cualquiera a buscar las pruebas y comprobar si lo que estamos comentando aquí tiene solidez de verdad o si estamos sencillamente falseando. Vamos a tratar de hacerlo lo más sintético posible. Y no lo vamos a hacer de una forma cronológica para no perturbarnos con la cosa, sino que vamos a ir reseñando cosas de la vida de este hombre que sin lugar a duda marcó por más de medio siglo la historia dominicana. Miren, el doctor Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, que hay una pequeña confusión porque se dice que él nació el 1 de septiembre de 1906, pero la verdad es la verdad que casi en todos los textos que se refieren a él hablan del 16 de agosto de 1906 y murió el 14 de julio del 2002. Este personaje confiesa en su libro la parte que él tenía y que lo ponía casi siempre como una especie de estandarte, una especie de paradigma para él tomar decisiones partiendo de lo que él dice que como destinista él era supersticioso, él lo confiesa. Y decía que lo hacía de tal manera que hasta tal punto, cuando él hacía química con alguna persona y lo veía que era una persona que era viable, pues esa persona él la trataba bien. Pero, aquí es que viene lo peligroso, él también sostiene
Esto lo dice él en la página 351 de su libro. Dice también que cuando la persona no era de su agrado, que él veía como que era una persona de mal agüero, él la desechaba. Entonces ya por ahí uno va tomando en cuenta, y es bueno decir esto porque el maestro Vázquez nos preguntaba el miércoles pasado que cómo nosotros podíamos tipificar al doctor Balaguer desde el punto de vista psicológico. Entonces, este es un detalle que hay que ir tomando en cuenta porque la verdad es que esa expresión de él refleja muchas cosas en lo que vamos a seguir hablando a continuación. Este personaje comienza con contradicciones de sus inicios de vida política, porque si nosotros miramos 1916, el jovencito Joaquín Balaguer, en una tribuna en la ciudad de Santiago de los Caballeros, haciendo discursos totalmente radicales contra la intervención norteamericana, como él llamaba que eran los bárbaros del norte, los abusadores que venían a usurpar la patria dominicana en su día. Esto lo digo con una contradicción porque luego, al correr de los años, entonces él perseguía a los jóvenes que mantenían esa posición. Y tuvo una posición muy complaciente entonces con los norteamericanos porque era una situación de lo que es cuando una persona tiene un objetivo, no importa lo que tenga que pagar por el objetivo y llegar a él, que era un ambicioso permanente de lo que tenía que ver con el poder. Balaguer no tenía grandes ambiciones de mansiones, de carros, de dinero, no. Balaguer era, sin lugar a dudas, un tipo entregado sencillamente a verse como la persona que debía estar siempre en el poder. Tuvo uno de los grandes valores que puede tener cualquier ser humano para poder conseguir su objetivo, que fue la paciencia. Tuvo todo ese tiempo al lado de Trujillo, hasta tal punto que hay un dato anecdótico en el mes de abril de 1961, es decir, un mes antes de la muerte de Trujillo. Trujillo estaba un poco inquieto porque había discutido con Johnny Abe, que había estado en disgusto permanentemente con Balaguer. Y Trujillo fue a la oficina de Balaguer y le preguntó: doctor Balaguer, nosotros hemos hecho todas las investigaciones habidas y por haber. Nosotros no vemos que usted tenga dinero en el extranjero, usted no tiene cuentas fuera. Nosotros no lo vemos a usted que nunca sale de aquí que para una fiesta. Nosotros no vemos que a usted le guste el juego, que usted no coge para la playa, que usted no baila. Y usted, ya a cuenta suya, yo me imagino que a usted le agradan las damas y eso. ¿Qué es lo que pasa con usted? ¿Qué es lo que usted esconde? ¿Qué es lo que usted quiere de mí? Y Balaguer le dijo que nada, que lo único que él quería era servirle 100% a él hasta la muerte. Eso era una confesión de fe precisamente, pero era para acomodar el hecho de que el hombre estuviera tranquilo, que no se sintiera de ninguna manera en peligro. Eso lleva a, como decíamos, que este personaje pasa lo de la muerte de Trujillo, queda en el poder circunstancialmente. En ese momento estaba por las sanciones que había puesto los Estados Unidos, precisamente por la muerte de las Mirabal. Y entonces, cuando se queda en el poder, lógicamente vino la presión de la familia de Trujillo. Y además de eso, la presión de todo el pueblo que se sentía ya burlado porque ya salimos de Trujillo y todavía está una figura que lo representaba, que era en este caso el doctor Balaguer. Y hay una repulsa tal que Balaguer prácticamente es expulsado del país. Y con una expulsión que, la verdad hay que decirla, los empresarios y políticos de la época, cuando a Balaguer lo que hace la embajada norteamericana, que dice que lo van a llevar a Puerto Rico, ellos dijeron que no. Las huestes dominicanas, la fuerza incipiente antitrujillista dijo que no, que en Puerto Rico no.
Y cuando los americanos le preguntaban por qué, dicen, no, está muy cerca todavía República Dominicana. Es un conspirador y nosotros necesitamos que esté más lejos. Preferiblemente que lo lleven para Europa. Sin embargo, los norteamericanos lo que hicieron fue que le dijeron a Balaguer, pues le dieron 24 horas, tan sencillo como eso. Dijeron a Balaguer que dónde le gustaría él ir ya a los Estados Unidos, que ahí él lo podía. Y entonces Balaguer sugirió ir a New Orleans y ahí realmente lo llevan y Balaguer hace un periplo ahí donde duró un tiempo. Pero bueno, luego de eso ya viene el proceso de lo que pasó, que es una involución impresionante en la sociedad dominicana. Matan a Trujillo en el 61, en diciembre del 62 hay unas elecciones, en septiembre del 63 un golpe de Estado, en el 65 en abril hay una revolución, una revuelta armada, una intervención norteamericana, prácticamente al comienzo de esa revuelta armada. Y entonces ahí aparece la figura de Balaguer por una condición que los mismos norteamericanos buscaron la vuelta de Balaguer. ¿Por qué? Porque la embajada buscaba un personaje que pudiera asumir el país, que le pudieran entregar el país. No querían que fuera don Juan Bosch, que había sido a quien legalmente le hubiese tocado, porque don Juan, la revuelta armada era precisamente revolución constitucionalista, era de vuelta a la constitución precisamente, y la constitución lo que decía era que don Juan tenía que terminar su periodo. Pero bueno, está bien, esa parte se obvió, entonces hacen esas elecciones precisamente como un mamotreto, pero todo el mundo sabía quién iba a ganar esas elecciones. Estamos hablando, señor, de que esa época, usted hablar del PRD, que era el partido que había llegado de fuera, que había comenzado la primera carrera política, que había hecho todo, había estado envuelto en todo este proceso que estamos hablando. Y encima de eso, que hacen unas elecciones para un partido prácticamente desconocido, que era el Partido Reformista para la época. Y ese partido, sin engranaje, sin posición de estabilidad en el pueblo, gana unas elecciones. Que a veces uno escucha a los entendidos que todavía usted va al río Jaina y usted encuentra al fondo del río Jaina, usted encuentra los votos del PRD, que fue donde tiraron las urnas, para no contar lo que era el PRD, que sin lugar a duda era la primer fuerza política de esa época. Ese triunfo, lógicamente, ya preprogramado, ¿no? Una cosa condicionada, venía con un veneno bien grande. Y era el hecho de que los Estados Unidos no querían que fuera Juan Bosch de nuevo el presidente por la condición aquella que todavía nos empañan a veces, que dice que estamos demasiado cerca y influenciados por Cuba y que no querían otra Cuba en las Antillas. Entonces, como no querían eso en el Caribe, pues, había que buscar un personaje que pudiera refrendar eso y que pudiera ser de la confianza. Y a quien bailotearon, el que quedó fue Balaguer. Balaguer llega al poder ahí en 1 de julio de 1966. Y el 12 de agosto, perdón, es decir, a un mes, entonces matan por la espalda a Pichirilo. Pichirilo, combatiente muy sonado de la Revolución de Abril, y además de eso, una persona que los mismos norteamericanos hablaron de la valentía y del coraje con que había enfrentado a la invasión. Pichirilo fue, hago énfasis en este crimen porque lo matan por la espalda en la calle Restauración, llegando al Ameriño. Y una serie de jóvenes que estaban por ahí vieron al tipo que le tiró, le cayeron atrás, alguien lo conoció y dijo que era un sargento de la Marina, de la Armada.
y lo corrieron al tipo, y el tipo llegó corriendo y se metió a la fortaleza Osama, y allí lo protegieron. ¿Qué sucede? Que esos jóvenes que decían que lo conocieron, pues hicieron una denuncia, pero fue la puerta que abrió la gran cadena de crímenes del doctor Balaguer en su gobierno. Me gustaría saber qué pintaba el movimiento 14 de junio en ese periodo, en esa etapa. 14 de junio había sido, sin lugar a duda, un partido de mucha enraimbre en lo que tenía que ver con el enraizamiento, en lo que tenía que ver con la sociedad dominicana. Y Manolo, que había sido un opositor al gobierno de Juan Bosch, cuando le dan el golpe de Estado, Manolo tomó eso como una ofensa para la nacionalidad y juró que iba a subir las escarpadas montañas de Quiqueya para combatir, hacer una especie de guerrilla. Pero Manolo no tenía experiencia para eso, ni el grupo que lo acompañó. Entonces luego, pocos días después, agarraron y lo eliminaron físicamente, ya es una historia sabida, con militares que después vendrían siendo de los personeros de Balaguer, muy sonados ellos. El movimiento 14 de junio quedó ya ahí prácticamente descabezado. Siguió el nombre, la figura, prácticamente, yéndose el líder, prácticamente disminuyó lo que era la característica del 14 de junio en ese momento. Simplemente vamos a quedar para oír la segunda parte del relato más amplio de la segunda parte que viene, ya que se inició con lo que fue el inicio del asesinato de Pichiriru, que marca, según relata Bernardo, la puerta de inicio de todos los demás crímenes que ocurrieron en la etapa de los 12 años de Joaquín Balaguer, que fueron la etapa más cruel, más dura, más sanguinaria de su gobernancia, que bueno, la primera duró 12 y la segunda duró 10 años. Entonces vamos a esperar esta segunda parte del relato de Bernardo para ver los detalles y pues comentar o preguntar sobre la materia. Bien, perfecto, eso será después de la pausa, porque ahora vamos a la pausa. Así que, señoras y señores, quédense por ahí, que viene la parte tal vez más importante de toda esta exposición. Señoras y señores, vamos a la pausa, regresamos. En tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo. Los invitamos a que visiten nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Ahí podrán encontrar valiosa información de nuestros articulistas: José Enrique García, Genoveva del Orbe, el maestro José Vázquez, Ramón Medrano, Enrique de León y los doctores Mayovanex Torres, Luis Lazocé, Ausberto Macchini y Pedro de la Rosa. Mucho agradecemos su visita a nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Pues bien, señoras y señores, pues esta semana
últimos artículos en quisqueyausa.com. La teoría del caballo muerto de Roberto Rodríguez. También tenemos el último artículo de Enrique de León. Demandan al BID solucionar impactos de en Manzanillo por construcción de puertos y plantas eléctricas. El último artículo de Ramón Medrano. El control de las rutas marítimas. Ayer, hoy y siempre. Y hoy escribió el maestro José Vázquez. Uno fresquecito que acaba de salir hace aproximadamente 3 horas. La vejez no es una enfermedad, del maestro José Vázquez. Tremendo artículo del maestro José Vázquez. Los invitamos a que disfruten de todos esos artículos en nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Pues nada, seguimos y entonces vamos a pasar de nuevo los micrófonos a Santo Domingo. Nuestro invitado especial, Bernardo Martínez, nuestro contertulio. Bernardo, pues hoy disertación, la segunda parte, señoras y señores, porque ya Bernardo nos estuvo hablando a nosotros anteriormente. La primera parte, doctor Joaquín Balaguer, estadista, político y literato. Su legado como gobernante en pugna entre el desarrollo, la incertidumbre, el terror y la represión. Adelante, Bernardo. Bueno, nuestros personajes, esos gobiernos, se caracterizaron por la represión y por la inflación. Eso es bueno que lo sepan. Esas elecciones del 66 que habíamos comentado hace un momento, el montaje lógicamente lo hicieron los norteamericanos para garantizar que, bueno, el que va a ser el presidente de olvídense del mundo, hacemos el mamotreo. Pero, como era lógico, Balaguer, farfullero de arriba a abajo. Las elecciones del 70 forzó prácticamente a la oposición a que no participara, porque sacó prácticamente a los militares, eso todavía lo tenemos fresco en la memoria, con banderas en los fusiles, bandera del Partido Reformista, bandera colorada. En el 74 hubo una discusión pública, ¿no?, donde don Antonio Guzmán, que era el candidato, se quejó con el Acuerdo de Santiago por el hecho de la forma represiva en que estaban atacando a todos los dirigentes PRDistas y en su militancia. Y le dijo a Balaguer, de una manera, con un enérgico, que mucho cuidado si él, que era un hombre que respetaba la ley, o sea, si Guzmán Fernández, si él, como una figura respetada por todo el mundo porque había sido muy decente y que respetaba las leyes, que cuidado si lo tocaba a él y lo apresaba. Bueno, pues eso fue una invitación. Balaguer lo apresó y lo dejaron un día, una noche entera, y eso desencadenó la molestia de Guzmán, que prácticamente no fue tampoco a las elecciones. Y después vienen las elecciones del 78, trató de hacer otra vez la maraña, pero Balaguer no contaba con las habilidades que tenía y las relaciones que había hecho Peña Gómez. Peña Gómez había ya activado a todas las fuerzas de lo que era la Internacional Socialista, y todos esos grupos, incluyendo algunos grupos norteamericanos, le cayeron encima a Balaguer, sobre todo Carlos Andrés Pérez, difunto Carlos Andrés Pérez de Venezuela, y forzaron a Balaguer a que entregara el poder. Pero no obstante, viejo sabueso, entregó el gobierno con limitaciones, o sea, lo que era el Congreso lo mutiló de manera tal que él se quedó con el Congreso. Pero ese proceso fue tan terrible
que los militares de baja envergadura y otros, pues prácticamente se tiraron a protestar y algunos se suicidaron. Algunos tomaron dos emisoras, pero recuerdo que tomaron para refrescar la memoria. Radio Guarachita. Lo tomó un sargento y un cabo, de que no, que tenía que volver Balaguer. Una cosa estúpida. Ahora, si vamos a ver lo que pasó en el 78 con la población dominicana, eso todavía está fresco en la memoria de lo que vimos en ese momento. La sociedad se tiró a la calle a limpiar las ciudades, a pintar los contenes, a darle un recibimiento al presidente Guzmán como nadie se lo imaginaba. Pero era también una fiesta abierta, celebrando el hecho de la salida de Balaguer. Eso está ahí. Eso no son cosas que la dice Bernardo Martínez. Eso está patentizado, se lo pueden buscar ahí. Y eso, lógicamente, marcó un desprecio, una amargura con Balaguer, porque cuando se hizo la toma de posesión, don Antonio ahí mismo prácticamente mató el aparato represivo. Lo eliminó prácticamente de Balaguer, porque quitó a la mayoría de esos generales abusivos, que como le habíamos mencionado el caso de Pichirilo, y no mencionamos, pero el caso de Guido Gil, esos crímenes, la gente sabía quiénes lo habían matado, y Balaguer lo protegió. Hubo otros casos de muerte que hubo, que era una cosa tan, bueno, un personaje funesto en Barahona, que estaba borracho, cogió 4 personas presas, y él con un fusil en la mano dijo: yo me lo voy a llevar a ustedes para la playa y después lo voy a trancar. Se lo llevó a la playa y él lo fusiló. Y cuando todo el mundo, las autoridades, todo el mundo, la prensa, le cayó arriba a Balaguer con eso, ¿qué hizo Balaguer? Que ese tipo de ser raso lo ascendió a teniente. O sea, esas son cosas que están ahí. O sea, no es que Balaguer no sabía, lo sabía y lo valoraba, ese tipo de crimen. Hay una carta famosa, esto lo hemos comentado en otras ocasiones, que es un intercambio de cartas que tiene Balaguer con Juan Domingo Perón, pidiéndole cuando él inicia su partido, cuando está haciendo todos los aprestos para tirarse al ruedo, y le escribe a Madrid a Juan Domingo Perón, que había sido presidente de Argentina, le deja saber las intenciones que tiene. Y Juan Domingo Perón le dice: mire, no textualmente, pero el que quiere puede buscar esa carta, que está en la página 262 del libro antes citado. Le dice: mire, doctor Balaguer, usted es tan noble, usted es tan buena gente, que yo no sé hasta dónde podría ser posible que usted pudiera dominar ese pueblo, porque ya ese pueblo ya se dio a demostrar que esos jóvenes son capaces de cualquier cosa. Y le deja saber que él, le dice Perón: yo nunca, en mi gestión de presidente, nunca fui amante de la violencia, pero yo le digo algo: lamentablemente hay que hacer la cosa como dicen los españoles, tomar la víbora y aplastarla en la cabeza. Un mensaje obvio. Usted piensa volver a República Dominicana al poder, y si usted va a ser presidente, usted tiene que empezar a quitar gente del medio. Y Balaguer, vuelvo y digo, si usted lo lee entre líneas, se va a dar cuenta que es un mandato, una insinuación, pero Balaguer lo tomó como un mandato. De esas figuras que se perdieron ahí, está el caso de Amin Abel Japún, que sin lugar a dudas, una lumbrera, un joven miembro del Movimiento Popular Dominicano, que había participado en el secuestro del coronel Raúl, eso es verdad, pero lo mataron en presencia de la esposa y de sus niños, la Francisco Enrique Alvarado. El caso de Orlando Martínez, que hay una parte ahí que es una falta de respeto, que él hace en la página
que él dice en la página 295, que él dice que va a dejar esa página en blanco porque alguien que le sucederá, que por los años que tiene, se supone que va a estar vivo, va a aclarar quiénes fueron los asesinos de él. Pero si tú sabes quiénes eran, ¿por qué no lo entregaste a la justicia? Que esas son cosas paradójicas de Balaguer. Yo he corregido a algunos amigos, o más bien les llamo la atención a algunos amigos que dicen, balagueristas, ¿no? Que dicen no, porque Balaguer siempre dijo que había corrupción, pero que se tenía en la puerta de su despacho. Eso es, sin lugar a duda, una tremenda irresponsabilidad. Porque si usted tenía siempre, cuando hablaba en cada uno de sus discursos, de mi gobierno, entonces usted tenía el poder para usted, tú sabías dónde llegaba la corrupción, hasta la puerta de su despacho, de la puerta de su despacho para allá, comienza a mover eso. No lo hizo. Después él mismo confesó que que a él se le había, en su gobierno, habían nacido 300 nuevos ricos, nuevos millonarios. Él mismo lo confesó. Entonces te dice que 300, ya él tiene un número más o menos que le permite saber a él por dónde se había dilapidado dinero. Entonces pudo haber controlado eso, en otra forma de ser. Recordemos que en la segunda etapa de Balaguer, entonces se lleva a Narciso González, Narcisazo. Nunca más se supo de él. Gregorio García Castro, que era inclusive amigo personal de Balaguer, pero sectores aliados a Balaguer pues lo tenían como un periodista que no era creíble y lo eliminaron. Yo tuve la oportunidad bien jovencito de trabajar con Goyito García Castro. Goyito García Castro era, si lo vamos a poner en parangona, era un tipo de derecha prácticamente extrema, pero lógicamente un periodista crítico, y como quiera lo eliminaron, viéndose al matador. Pero ese matador sí hicieron un mamotreto y duró ahí un par de años por lo menos preso, porque lo vio una secretaria de la universidad, Tatica, y lo denunció, y esa señora mantuvo su posición todo el tiempo, y ese hombre que se llamaba Juan María Arias, el matador. Hay una cosa que no podemos pasar por alto. Cuando hablan de persecución y eso, Balaguer tuvo la osadía, el personero de Balaguer tuvieron la osadía de perseguir, y no con buenas intenciones, al profesor Juan Bosch y a Peña Gómez. Lo querían perseguir de una manera, o sea, lo querían tratar de ubicar, porque la verdad era que querían eliminarlo. En su momento fue una situación bastante complicada. Eso fue una situación que tuvo tanta trascendencia que personas como Johnny Ventura tuvo que irse del país. A Johnny Ventura lo salvó el hecho de la popularidad de su música. Porque a Johnny Ventura en la calle Barahona con María de Toledo, en Villa Consuelo, él lo llamó un tipo y le dijo: mira, a mí me han dado una orden, pero yo no puedo ejecutarla. El tipo se lo dijo y le dice Johnny Ventura: ¿y qué pasa conmigo? Le dice: a mí me mandaron a matar. Mira, yo tengo aquí el arma, tengo todo preparado, pero a mí me duele en el arma. No le diga a nadie esto, pero es mejor que tú mira, a ver, desaparece. Yo voy a decir que yo no te vi. Se lo confesó el mismo matador a Johnny Ventura. Y Johnny Ventura se va a Puerto Rico y hace un tiempo ahí con el Gran Combo, que escribió una canción muy popular que se llama Trampolín, de una salsa, que la grabó precisamente en el tiempo que estuvo ahí con el Gran Combo. Como habíamos dicho, llegar a Guzmán al poder pues rompió el aparato represivo. Hay una serie de cosas que no pueden pasar por alto, y el hecho de que todavía, de las cosas que no tienen explicación, fue el hecho de la banda colorada. Señores, ustedes saben las barbaridades, las atrocidades que cometió ese grupo paramilitar.
muchachos que no tenían ningún tipo de educación, eliminando gente. Yo dije al inicio que no quería mencionar cosas de manera personal. Pablo sabe que yo tengo mis cicatrices de esa época. Me salvé milagrosamente por personas que no tenían ningún tipo de capacidad, que no tenían un motivo lógico para eliminar a una persona. Una cosa impresionante. ¿Cómo es posible que ese grupo paramilitar se moviera y que la persona que estaba dirigiendo eso, que era Ramón Martínez Macorís, Balaguer le daba todos los privilegios, hasta tal punto que a ese señor después le entregan la dirección de la Corporación Dominicana de Electricidad, con un objetivo básico, que tratara de eliminar lo que era el sindicato de la corporación, que era un sindicato en esa época bastante fuerte. Y él a cuenta de gota pues ejecutó su obra, Macorís, que murió con sus zapatos puestos, como dicen, hace un par de años apenas. Eso es una forma de mencionar cosas de las que pasaron como atrocidades. Algunas otras cosas que mucha gente crime cuando habla de la educación y de las escuelas que hizo Balaguer. Sí, Balaguer hizo escuelas, eso es verdad. Pero Balaguer hizo escuelas donde algunos de los directores de esas escuelas eran militares y apresaban ahí mismo a los estudiantes. Y es el mismo Balaguer también que a la Universidad Autónoma, y esto Pablo lo sabe lo que estoy diciendo, no había un año que la universidad no tuviera que manifestarse en esa época de Balaguer para que le dieran el presupuesto. Balaguer no quería, en una palabra, que los jóvenes se desarrollaran. Eso está ahí. No quería que de ninguna manera lo que eran las personas que pensaban que pudieran salir al frente a hacer su obra de vida. Porque cuando usted habla de democracia, la democracia le tiene que dar a usted la libertad de que usted haga lo que usted sabe hacer si usted no transgrede la ley. Bernardo, Ajá. Nos quedan escasos 10 minutos. Okay. Vamos a aprovechar para que el panel pueda hacer cualquier comentario o preguntas. Pablo hace ratito que levantó la mano, así que Pablo Nelson Rodríguez, adelante. Bueno, primero darle los créditos a Bernardo por el relato que nos está haciendo, que está compartiendo con nosotros y con los amigos que registran esta audiencia. Pero me gustaría pues agregar esto. Primero voy a hacer una pregunta, pero me la contesta después. ¿Cuál juicio final tienes tú sobre el gobierno de Balaguer, dada la época en que ejecutó sus dos periodos, del de 2 y 10 años? ¿Cuál es tu juicio final sobre lo que relataste anteriormente y ahora con esta complementación? ¿Cuál es el juicio de Bernardo? Ahora, hay los de los asesinatos y el relato que tú haces, por ejemplo, la Banda Colorada. También yo fui, pues, si se quiere, paciente de sus maldades, porque me tocó, una vez venía de un trabajo, iba para mi casa y me agarraron un carro público y se me paró 5 policías y un civil. Y me preguntaron para dónde yo iba, para mi casa. Ahí me dio un estrellón que todavía lo estoy sintiendo, caí en una zanja de la calle. Pero bueno, eso fue lo poco que me pasó. Y después me agarraron en un sector allí en Arroyo Hondo, me llevaron a una casa, me encadenaron y me iban a, prácticamente, digo yo, a ejecutar, ¿no? Me salvó porque un sobrino mío era parte del grupo y se dio cuenta que me tenían, oye, porque nosotros éramos un PRDista de naturaleza, estábamos pues señalados, y me salvó. Pero hay de los asesinatos, tú mencionaste el de Gregorio García Castro, el de Orlando Martínez, Narcisazo y Amin Abel Hasbun, que fue un crimen, obviamente, que todavía uno lo siente, uno de las juventudes más brillantes que ha dado el país en su momento, el ingeniero Amin Abel Hasbun, asesinado al frente de su esposa con un niño mirándolo y embarazada, que es una cosa increíble. Su Inmaculada fue una cosa increíble. El único, pero bueno, en su carrera que ha podido lograr eso. En el caso de Gregorio García Castro, Goyito, él dice que Goyito, que fue uno de los crímenes que realmente le dolió mucho, porque era su amigo, como periodista también, como tú dices, un hombre de pensamiento derecha, pero muy crítico. Inclusive cuando Balaguer estaba exiliado
en Nueva York, pues García Castro fue de lo que escribió el plan de campaña que iba a hacer Balaguer de su regreso al país cuando Bellito era de los fundadores del movimiento social cristiano, Pero bueno, esto termino haciendo el relato, la pregunta, ¿qué juicio tiene Bernardo sobre el gobierno de Balaguer? Hoy parte de los historiadores lo ablandan el juicio porque dice que eran las imposiciones de la polaridad que se daba, la existencia de los polos no soviéticos y el polo norteamericano que gobernaban el mundo y cada uno imponía una política nacional entre sus seguidores. Eso dicen algunos, pero me gustaría pues tratar el juicio tuyo. Y finalmente, creo que cuando tú hablabas de la carta de Balaguer con respecto al asesinato de Orlando Martínez, él implícitamente se implica y hace una responsabilidad histórica, como tú señalas, al decir que cuando él muera, la carta iba a ser publicada por una gente que le va a suceder. Pues yo pienso en Bellandino, no sé en quién tú piensas, pero Bellandino ahora se murió también. No sabemos dónde anda esa carta y quién la publicará, porque ya el tiempo, después de 2 décadas de la desaparición física del doctor Balaguer, creo que es tiempo histórico en materia de espacio para que eso no va a pasar nada. Para que ese mire señores, de esa carta nos quedan escasos 5 minutos. De modo pues, vamos a darle oportunidad al maestro José Vázquez que haga cualquier pregunta para que ya Bernardo sintetice en los 4 minutos que nos van a quedar. Adelante, maestro Vázquez. Bueno, esa carta tiene que estar en el infierno. Una cosita, yo tuve 2 experiencias. Una fue que siendo yo muchachón ya era profesor de escuela pública de crear un departamento, DEMI se llamaba, Departamento de Música Integral. Y me di cuenta la deficiencia de las escuelas. Yo iba a dar clases, yo tenía 15 escuelas asignadas a mí, que era que yo tenía que ir 1 hora o 2 horas al día. Y nunca tenía un aula, ni no tenía un piano, ni tenía yo que llevar una guitarrita malísima que tenía y nunca me podían dar un aula. Y sin embargo así yo hacía coros y participaba en las actividades. Otra fue a Juan Bosch, tuve la dicha de conocerlo a través de Víctor. Hicimos un viaje a Panamá y otro a Cuba. Y la mente, la lumbre de Juan Bosch, increíble, porque con él sí yo pude hablar con Balaguer. No, a Balaguer solamente le canté la canción en un acto ahí en Navarrete. Pero quería preguntarte, Pablo, Bernardo, no te he oído hablar del papel de la iglesia en los gobiernos de Balaguer. Mire, señores, antes que Bernardo conteste la pregunta, yo tuve la oportunidad de conocer al profesor, a Joaquín Balaguer en Miami, porque resulta que mi papá fue senador y diputado por la provincia de Valverde por el Partido Reformista, y cuando Antonio Guzmán tomó el poder, Balaguer vino a vivir en Miami Lakes, en una casa que tengo entendido que era de el que fue cónsul en Miami, Pablo, ¿cómo era que se llamaba? Guaró Aliranzo. Y vino una comisión de Santo Domingo a visitar a Joaquín Balaguer, y a quien buscaron de que lo moviera aquí en Miami fue a mí. De chofer. Y tuve yo que llevar a esta comisión a la casa de ahí de Guaró Aliranzo en Miami Lakes, y ahí conocí yo al doctor Joaquín y hablé con él un rato. Yo recuerdo haberle preguntado sobre las represas que él había construido en el país, porque hay algo del doctor Balaguer que el pueblo dominicano tendrá que agradecerle por el resto o sea,
algo bueno hizo Balaguer, y yo creo que una de las cosas que hay que reconocerle es todas las represas que mandó a hacer aquí en nuestro país, el doctor Joaquín Balaguer. Eso es algo que yo personalmente hablé con él en Miami Lakes, con el doctor Joaquín Balaguer, sobre eso. Pero, Bernardo, vamos a sintetizar, nos quedan escasos 3 minutos. Adelante, Bernardo. Virgilio, si quiere me puede dejar saludar a Osvaldo Fernández, a Orlando Valdés, a Magalia Costa, por este lado. Sí, por este lado están esas 3 personas. Le agradecemos su presencia. Sí. Yo aquí en Santiago, el sistema no puedo ver la persona que entren. Le agradezco. Esa es una de las plataformas. Estoy seguro que por las otras entramos más. Adelante, Bernardo. Miren, Pablo, nos va a faltar tiempo para responderte. Bueno, miren, queda la tercera parte. Bueno, es que yo le dije a ustedes de la primera vez, yo le dije que esto no se hacía. Había que tomar mucho más tiempo, pero bueno, voy a recordarle a ustedes algo. Ustedes se recuerdan la primera página del pasaporte dominicano, lo que decía. No viajar a países comunistas, algo así. Países satélites y ese tipo de cosas. Eso vino con Balaguer. Ustedes saben cuáles son los principales renglones de exportación cuando se habla del tanto de desarrollo, el PIB de República Dominicana, en base al ferroníquel y a la caña de azúcar. Y explota el turismo, porque lo cogió alguien que había sido PRDista, Ángel Neolán. Esto lo hago a modo de referencia porque no hay forma de que uno, lo que tiene que ver con la infraestructura que haya hecho Balaguer, eso no está en discusión. De que haya sido un hombre metódico para la cuestión de los préstamos, perfectos. Pero yo digo, como me decía mi mamá, me decía, está muy bien todo lo que digan de Balaguer, pero si yo no te mando a ti para Miami, yo no te estuviera. Pero eso lo decía mi mamá, porque gracias a Dios yo me salvé. Señores, miles no pudieron hacer eso. Y esa parte, los balagueristas, los reformistas, que me perdonen, eso no se olvida. Eso no se olvida. Cuando ustedes eliminan un familiar, sobre todo por una cuestión caprichosa, eso es una cosa que queda ahí, patente, perenne. ¿Entiendes? Entonces, cortarle las alas. Yo tengo amigos que estudiamos desde primeros años, y luego ellos no pudieron seguir estudiando porque sencillamente se la pusieron difícil, lo que dice el maestro Vázquez. En la escuela que iban o no iban los profesores, un sinnúmero de cosas, pero bueno. ¿Cuál es tu juicio final sobre la figura de Joaquín Balaguer como gobernante? Joaquín Balaguer, si tú lo miras como el estadista sabio, hábil para manejar la cosa, tremendo nacionalista. El nacionalista, hay que aclarar, los nacionalistas de hecho son extremadamente contrarrevolucionarios, porque un nacionalista solamente ve a su entorno y lógicamente eso lo limitó. Si tú lo miras desde el punto de vista de lo que es la figura cimera, de que es una figura de la talla, vuelvo y digo, recalco, ¿no? De que es el estadista, los niveles, la capacidad, hay que quitarse el sombrero. Pero esas sombras, esas huellas de lo que tienen que ver o nubilar lo que era el desarrollo del país, precisamente por enmarcarse en cosas sencillamente pequeñas y no ver lo que era el desarrollo del país. Eso definitivamente pues marcó la parte contraria de un hombre que pudo haber hecho mucho más por el país. Sin lugar a dudas, no se puede quitar la importancia que tuvo. Hoy hemos conocido cosas por ejemplo, con Virgilio yo no conocía esa parte y él tuvo la oportunidad de compartir. Yo no puedo prejuzgar a nadie en el sentido de que tenga ideología, eso yo lo respeto. Pero ideológicamente Balaguer no era nadie que tú puedas ponerlo como referencia, como una línea ideológica, porque no la tenía.
Era sencillamente una persona egocéntrico, prepotente, dominante solamente, el macho del corral, no le daba oportunidad a nadie, en consecuencia no se puede marcar en otra forma que no sea ese tipo de persona, donde el ego lo superó. Bien, señores. Bueno, 1 minuto cada uno para que sinteticen ya. Pablo, adelante, minuto. Bueno, yo también voy a narrar una impresión una impresión que me impresionó bastante de cuando lo vi personalmente, la única vez que lo vi de cerca, tan de cerca que voy a relatar. En el 94 se celebró en Miami la Cumbre de las Américas, la primera, 1994, donde participó el doctor Joaquín Balaguer, entre ellos el presidente Clinton y Aristide, para mencionar esos tres. Entonces, al final de las exposiciones de los presidentes, yo estaba cubriendo el evento para el periódico El País, donde trabajamos Fernando y yo, de don Mario Fernández. Y al final del evento... Le deben agradecer ustedes dos a don Mario Fernández todo eso, entre paréntesis. Al final del evento yo me quedo hasta que pasa el último, y venía Balaguer caminando acompañado de Pérez y Pérez ya en su ceguera. Entonces, justo a donde yo estaba sentado, ahí viene un personaje a saludar al presidente Balaguer, y Balaguer, siendo ciego, le dice al personaje que lo saludó: hola, ¿cómo tú estás? Tanto gusto en verte. A mí me impresionó. Inclusive no escribí eso en la crónica del relato porque yo entendí que se me iba a catalogar como oficial de irrespetuoso, hasta de burlarme en la crónica que hice, ¿no? Me impresionó eso. Y hoy, fíjate la vuelta que da la historia, yo tengo una relación muy personal de amistad, que ha venido a mi casa y yo a ella hemos almorzado juntos varias veces con Mercedes Balaguer, Mercedes Solís Balaguer, le decimos Mecho, que es su hija, una de las hijas del doctor Joaquín Balaguer. Pero ella no está ahí contigo hoy, ¿verdad? Si está ahí contigo hoy. No, porque tú entre las hijas de Balaguer y lo contrario de Maduro me tienen a mí encerrado. Cuidado con eso. Maestro Vázquez, vamos a oír su comentario con relación a esto. Breve, por favor. Bueno, y queda que hoy el compromiso que se dijo que después que terminara Fernando se iba a hacer el relato del doctor Peña Gómez, de David del doctor Peña Gómez y su participación política. Entonces yo propongo el 27 de febrero, fue el último, un viernes de febrero, y el 6 de marzo, que en marzo, precisamente cae viernes, que es el cumpleaños, sería el cumpleaños 89 del doctor José Francisco Peña Gómez, para pues hablemos también de otra figura preponderante de ese momento, con quien compartió escenario político junto al profesor Juan Bosch, el doctor José Francisco Peña Gómez. Entonces, ¿cuáles días vamos a para ponerlo en agenda, Pablo? ¿Cuáles viernes vamos a agendar? Precisamente el marzo 6. Marzo 6. El cumpleaños del doctor Peña Gómez cae marzo 6. El día que él nació cae viernes. Okay. Y sería su 89 aniversario. Y si solamente un espacio ese, pero podría ser ese viernes y su siguiente, para que no entre febrero, que es la fecha de celebraciones patrias. Entonces el 27 de febrero y el 6 de marzo tenemos a Pablo Nelson Rodríguez como invitado especial. Febrero no. Vamos a poner 6 y 7 son 13. Viernes 6, viernes 13 de marzo, para no meterlo en febrero, que ya interrumpiría los relatos y las crónicas del aniversario de la independencia. Agendado marzo 6 y viernes, viernes 6 y viernes 13. Pablo Nelson Rodríguez, que eso había quedado pendiente, pero también queda pendiente esta vez la tercera parte después de Bernardo. Maestro Vázquez, su comentario final, maestro Vázquez, breve, que ya tenemos 6 minutos pasados. Sí, para mí fue una experiencia prácticamente socialista,
Yo no, el comunismo no fue, nunca fui realmente comunista, pero me gustaba mucho el socialismo, porque en las escuelas públicas había un juidero toda la semana, Joaquín Balaguer, asesino, y aprendí lo que era el protestar como estudiante. También lo hice en el bachillerato y también lo hice en la universidad. O sea que después los tiempos cambian, pero en ese tiempo yo era caliente, de verdad. Nunca me agarraron preso, gracias a Dios. Sí, mire, yo quiero aclarar una cosa, yo dije con relación a que conocí al profesor Juan Bosch, Balaguer. a Balaguer aquí en Miami, porque mi padre fue senador y diputado y vino después que... Sin embargo, mi papá y yo políticamente nunca teníamos problemas, Yo quiero y lo digo esto por primera vez, creo que voy a dar esta expresión. Mi papá decía que yo era comunista. Mi papá decía que yo era comunista, pero nada, tuve que servirle aquí de chofer para llevarlo donde Balaguer y todo eso. Pero nada, que quede aclarado eso, Bernardo, ¿tú me entiendes? Bernardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo esta disertación. Pablo, maestro Vázquez, así que muchísimas gracias, Bernardo. Sé que te tienes que conectar con otros medios y Pablo tiene que ir aquí en Santiago. No me invita a nada. Yo aquí en Santiago, me debería invitar todos los días, pero imagínense qué voy a hacer. Bernardo, muchísimas gracias. Un placer, Ok, Pablo, quiero comprometer a Pablo. Ese fue Pablo, no está en el aire. No, está ahí. Ok, Pablo, el viernes 6 de febrero. No, de marzo. Te invito a que nos No, es de marzo. Estamos hablando de marzo. No. En 2 semanas yo voy a estar en Miami. Yo estoy diciéndole a Pablo para que nos juntemos allá. Bueno, sería un tiro. No, pero es que Pablo está en Santiago. Que Pablo viaje, yo estoy en la capital. Y ok. Él puede hacerlo. Pablo maneja muchísimo dinero, coge 2 pensiones. Y cuidado. Seguro que le va a pedir a Multimedio que quede el pasaje. Es justo y necesario que ya se manifieste. Bueno, yo voy a estar en Miami en esa época, Bernardo. Nos vemos allá. Oye, Bernardo, Vigilio se sabe nadar y guardar la ropa. Sí, ya me di cuenta. Señores, yo sospechaba algo, pero nunca lo dije. Miren, señores, no es que bueno aclarar cosas, que no quede así en el aire, que tú me entiendes. Bernardo, muchísimas gracias, excelente exposición. Excelente. Muchas gracias. Pablo. Se quedaron muchas cosas pendientes, pero bueno, vamos para la tercera parte después. Miren, señores, muchísimas gracias. Excelente programa para la historia. Gracias. Bien, maestro Vázquez, los micrófonos ahora son suyos. Preséntenos esa canción que usted tiene para nosotros. Déjame saludar a Manuel Díaz, poeta Manuel Díaz. La verdad que tiene una inspiración tremenda. Te felicito, Manuel, y gracias por estar presente desde Gen City. Esta canción la escribí al Patricio, Juan Pablo Duarte. La hice esta mañanita, esta fresquecita, salida del horno. Así que invito a Manuel también que haga un día de esto. Debe tener alguna canción para Juan Pablo Duarte. Así que escúchenla y disfrútenla. El 26 de enero de 1813 vino a este mundo que no sabría deliberar. Su nacimiento fue como un árbol que florece y se convirtió en la estrella de nuestra libertad. Dejó todo a un lado por liberar a nuestra patria.
anciano que ocupaba nuestra casa. Como un valiente reunió las fuerzas necesarias, hombres bravos y valientes, unidos en la victoria. Juan Pablo Duarte, hoy celebramos tu nacimiento. Nos liberaste con tu nobleza y tus pensamientos. Lo diste todo el alma, el corazón y sentimiento. A cambio de nada, solo por amor a tu pueblo. Juan Pablo Duarte, estamos muy agradecidos. Tu padre de la patria y nosotros somos tus hijos. En nuestros corazones sigue presente, tú sigues vivo. ¿Y qué hubiera sido de nuestra patria si tú no hubieras nacido? Juan Pablo Duarte, hoy celebramos tu nacimiento. Nos liberaste con tu nobleza y tus pensamientos. Lo diste todo el alma, el corazón y sentimientos. A cambio de nada, solo por amor a tu pueblo. Juan Pablo Duarte, estamos muy agradecidos. Tu padre de la patria y nosotros somos tus hijos. En nuestros corazones tú sigues presente, tú sigues vivo. ¿Y qué hubiera sido de nuestra patria si tú no hubieras nacido? ¿Qué hubiera sido de nuestra patria si tú no hubieras nacido? Juan Pablo Duarte. Ahí teníamos al maestro José Vázquez, de su propia inspiración, Día del Patricio Juan Pablo Duarte. Bueno, muchísimas gracias, maestro Vázquez, por esa preciosísima canción patriótica. Excelente. Pero, maestro Vázquez, esa canción, usted, porque eso fue hoy que usted le escribió, creo yo, hoy por la mañana. Sí, en la madrugada. En la madrugada. Sí, me pidió Luigi Wow. algo para su programa, digo yo, pues déjame aprovechar y... No, además, se merece nuestro prócer Juan Pablo Duarte, se merece no solo eso, se merece 10 o 20 canciones más. Sí, Gracias sí. por el Excelente, excelente, maestro Vázquez. Bien, señoras y señores, hemos llegado al final del programa. Por aquí tenemos a Vilma. Vamos a ver, Vilma, cómo tuvieron esos numeritos por ahí. A ver cómo nos fue hoy. 23.214. 23.214 personas hoy. Bien, señoras y señores, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros una vez más. Gracias a 23,000 y pico de personas que estuvieron con nosotros. Nos despedimos, como siempre se despedía el profesor Juan Bosch al llegar al final de las alocuciones con el pueblo dominicano. Se despedía de esta forma: hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches desde Santiago de los Caballeros.